Jamás imaginé que una sola decisión atrevida pudiera voltear mi mundo de cabeza. Pero así es la vida. Cuando menos te lo esperas, todo lo que construiste con tanto esfuerzo puede tambalearse. Y si vieras mi reflejo en el espejo ahora, ojos cansados, labios apretados, seguro pensarías que ya me rendí, pero número. Yo no soy de los que se echan para atrás. Si estás aquí, prepárate, porque lo que voy a contarte es una historia de esas que duelen. Una historia sobre lo que pasa cuando las personas más cercanas te fallan justo cuando más las necesitas. Aquí hay pasión, desilusión y hasta una persecución emocional por esa idea de felicidad que muchos persiguen sin importar a quién se lleven entre las patas. Esta es una historia de traición y justicia, de paciencia y coraje, y de cómo el amor puede romperse en 1000 pedazos con tan solo un toque de realidad fría. También es una historia sobre defender lo que has logrado, como si fuera la última frontera entre tú y el vacío. Me llamo León. Tengo 36 años, y la mayor parte de mi vida la he dedicado a levantar un negocio desde cero en el mundo de la piel. Nací en un pueblito de México que casi no aparece ni en los mapas, y desde morro entendí que nada cae del cielo. Eso de que el dinero no lo es todo, lo dicen los que están listos para meter la mano en tu cartera en cuanto te descuides. Aún así, yo creía en el trabajo duro y respetaba a la gente que se ganaba la vida con honestidad. De niño ayudaba a mis papás en el puestito que teníamos en la calle. Hacíamos carteras, bolsitas, cosas sencillas. Lo que fuera para salir adelante. No teníamos casa elegante ni coche del año, pero teníamos algo más valioso. Una familia unida y la certeza de que, con esfuerzo, se puede transformar lo simple en algo increíble. Mi sueño era ir más allá, no quedarme solo con el taller de siempre. Quería que nuestros productos se vendieran por todo México y hasta en otros países, y lo logré. A los 27 me aventé hasta abrir mi propio taller. Trabajaba de sol a sol, buscando clientes, tocando puertas. No tenía miedo a innovar. Sacaba diseños exclusivos, pedía pieles poco comunes. Quería que cada pieza fuera única y resistente. Y la gente empezó a llegar. Primero en mercados, luego ferias, tiendas, después cadenas grandes. El esfuerzo rindió frutos, y en poco tiempo el negocio ya era rentable. Armé un equipo de gente apasionada, que le entraba con todo. Todo marchaba bien, el nombre de la marca empezaba a sonar, llegaron alianzas importantes, y con ellas, también el billete. Y justo en esa etapa conocí a Marcela. Ella venía de otra región, guapísima, llamativa, con esa seguridad que te hace sentir que el mundo es suyo y tú solo estás de visita. Nos topamos en un evento benéfico, donde yo doné algunas piezas para subasta. Ella platicaba con todos, reía con elegancia, movía la cintura al ritmo de la música bajita, y yo no podía dejar de mirarla. Esa noche hablamos por primera vez, y me atraparon su confianza, su forma tan lista de responder y, claro, ese estilo de reina que no se esforzaba en esconder. Me miraba como si ya me tuviera en la bolsa, y yo, ingenuo, no sabía que al final no era yo quien iba a cazar, sino el que iba a ser cazado. Empezamos a andar y, la neta, yo me volqué por completo. La consentía con regalos, cenas en lugares caros, viajes a la playa, escapadas a rincones escondidos fuera de la ciudad. Con el tiempo, llegué a creer que éramos una pareja de esas que se ven y dices, ¡qué bien se llevan! Cuando nos casamos, pensé que nuestra relación se basaba en apoyo mutuo. No solo la veía como una mujer guapa, sino como alguien que de verdad sabía motivar, que te hacía soñar en grande. Ella me cuidaba, me daba ideas para mover el negocio, y yo sentía que tenía a mi lado a alguien firme, alguien con quien podía contar. Yo solo quería que no le faltara nada. Compramos una casa grande, en una zona bonita. Tuvimos 2 carros, y nuestra vida se volvió un ir y venir de eventos, cenas, reuniones. Para mí, eso era el reflejo de lo que se supone que es el éxito. El emprendedor y su esposa, siempre ocupados, pero siempre brillando. Yo era feliz, y por eso tardé tanto en notar que algo ya no cuadraba. Empezaron a aparecer personas que me echaban flores a cada rato, sonrisas fingidas y halagos vacíos. Claro, les convenía quedar bien conmigo. Y mientras yo me dejaba llevar por esa burbuja, sin saberlo, ya se estaban formando las primeras grietas. De repente, los costos con mis proveedores se fueron al cielo. Parte por decisiones raras del gobierno, parte por problemas de transporte. Yo seguía gastando lo mismo, o más, pero la calidad de la materia prima bajaba. Invertía más y más solo para mantener el nivel que la gente esperaba de mí. Pero la economía se volvió impredecible, y empecé a preguntarme cuánto tiempo más iba a poder mantener la nómina, los gastos, todo. No quería preocupar a Marcela,
Sentía que si le contaba el tamaño del problema, iba a alterarse. ¿Y para qué? Yo pensaba que mi papel era resolver lo económico, cuidar el negocio, proteger a mi familia, y que ella solo debía mantenerse tranquila y feliz. Pero creo que ahí me equivoqué gacho. Creí que la estaba cuidando, y ni siquiera sabía lo que pasaba por su cabeza. Durante meses traté de tapar los hoyos. Busqué nuevas formas de vender, reinvertí lo poco que quedaba, recorté algunos lujos, pero sin tocar mucho lo que tenía que ver con su comodidad. Quería que todo siguiera igual, aunque yo ya andaba al límite. Hasta que entendí que no podíamos seguir gastando como si nada. Era momento de poner los pies en la tierra. Decidí hablar con ella. Una mañana, en el desayuno, respiré hondo y le solté. Amor, no es momento de despilfarrar. Tenemos que bajarle tantito al ritmo. Ella levantó la vista del celular, alzó una ceja, lo dejó sobre la mesa y se paró sin decir palabra. Ni una lágrima, ni un reproche. Solo ese silencio helado que duele más que cualquier grito. Desde entonces, algo cambió. Sus respuestas se volvieron secas, cortitas. Cada vez que yo mencionaba que tendríamos que cancelar alguna salida o dejar pasar un antojo caro, soltaba un suspiro que se sentía como una daga. Me desesperaba. ¿No veía todo lo que estaba haciendo? Antes el dinero se iba como agua y a nadie le importaba. Pero ahora que estaba intentando arreglar las cosas, todo se me venía encima. Esperaba comprensión, y lo que recibí fue distancia. A veces la oía hablar con sus amigas. Su tono cambiaba, se quejaba, lanzaba indirectas. No puedo comprar esto, no puedo viajar allá, soy la única que vive así. Ese única me dolía, como si yo fuera el que la tenía atrapada, el que le arruinó la vida. Pero ya ni fuerzas tenía para discutir. Seguía llegando tarde, viendo números, hablando con bancos, tratando de rescatar el negocio. Todo por los dos, por lo que habíamos construido, por lo que éramos. Una noche llegué a casa más temprano de lo normal. Estaba cansado, sí, pero también animado. Por fin había cerrado trato con unos nuevos proveedores en el estado vecino y logramos unas buenas condiciones. Tenía ganas de compartirlo, aunque fuera un logro chiquito. Entré a la cocina y vi a Marcela revisando su celular. En eso, su teléfono vibró, y sin querer, vi la notificación de un mensaje. Y se me heló la sangre. El texto era de un tal Alejandro, nombre que jamás había escuchado antes. El contenido era, digamos que nada inocente. Y la reacción de Marcela lo dijo todo. Se lanzó por el teléfono, lo agarró con rapidez y empezó a borrar cosas, como si quisiera desaparecer lo que había visto. Mientras tanto, mis broncas económicas no hacían más que crecer. Consulté a expertos, busqué posibles inversionistas, pero el mercado estaba tan inestable que nadie se animaba a apostar por nada. Los bancos subían las tasas, los proveedores los precios, y yo ya tenía que decidir, cerrar parte del negocio y dejar ir a más gente, o buscar un préstamo fuerte con mejores condiciones, pero para eso necesitaba dejar algo en garantía. Y lo único que realmente tenía era la casa, nuestro hogar. Amplia, bonita, con un jardín que parecía de revista. Me daba miedo ponerla en juego, pero era la única forma de conseguir rápido lo necesario para relanzar el taller. Pasé días y noches dándole vueltas, buscando otra salida, pero no había. Así que me armé de valor. Obviamente, lo primero fue hablarlo con Marcela. Le conté todo tal cual, que no veía otra opción, que esto era urgente. Esperaba que lo entendiera, que me apoyara. Pero en cuanto mencioné que podríamos usar la casa como respaldo, explotó. Bueno, más bien tuvo una reacción intensa, de esas que te sacuden. ¿Cómo que vas a poner en riesgo nuestra casa? ¿Todo por tus ocurrencias? Me gritó. Intenté explicarle que no era una locura, que era un movimiento temporal, que solo necesitábamos estabilizar ventas, recuperar confianza de los socios, y luego todo volvería a la normalidad. Pero a ella solo le importaba una cosa, el riesgo de perder la comodidad. Te das cuenta de que por tu culpa puedo quedarme sin nada. Ya ni siquiera piensas en mí. Reclamaba, y cada palabra se sentía como un golpe directo al corazón. Ahí entendí que yo ya era como esa pared donde se estrellan todos los miedos, frustraciones y reproches. Que ella ya no veía en mí a un compañero de batalla, sino a alguien que le estorbaba en su vida soñada. Lo peor era que yo, por ella, estaba dispuesto a apostarlo todo, incluso lo poco que nos quedaba. Pero al parecer, ella solo quería seguir en la zona de confort, siempre y cuando no tuviera que mover un dedo. Después de semanas de discusiones frías, silencios eternos y comentarios cortantes, fui al banco y firmé los papeles. Sí, puede que sonara a locura, perdón, a una decisión arriesgada,
Pero no tenía de otra. Ya estaba entrevistando nuevo personal para marketing, explorando ideas frescas para levantar el negocio. Tenía que funcionar. Pero la actitud de Marcela terminó por romper todo lo que aún quedaba entre nosotros. Desde entonces, en la casa se sintió un frío constante. No por el clima, sino por cómo ella me trataba. Las conversaciones se volvieron monosílabos. Llegaba cada vez más tarde, solo para evitar verla, para no tener que aguantar sus miradas, sus gestos, sus frases llenas de decepción. Un día, volviendo a lo del mensaje de aquel tal Alejandro, me animé a preguntarle, sin drama ni pleitos. ¿Quién es? Ella se encogió de hombros, queriendo sonar tranquila, pero su voz temblaba. Un tipo que no entiende lo que significa no. Tú ignóralo, es puro spam. Pero yo ya había visto demasiado. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No quise armar un escándalo, ni revisar su teléfono, ni lanzarle reclamos. Solo le dije, ojalá sepas bien lo que estás haciendo. Estaba agotado. No quería pelear dentro de las mismas 4 paredes. Pensaba, igual y solo está siendo amable con alguien que se confundió. Quería creer eso. Quería pensar que todo se podía arreglar. Pero lamentablemente, estaba equivocado. Hubo un punto en el que empecé a sentir que ya no podía más. Como si me estuviera hundiendo en un pantano. El negocio exigía cada vez más tiempo, más dinero. Y al llegar a casa, no había calor. Ni una palabra de aliento. Solo esa mirada vacía con la que Marcela me atravesaba. Como si ya no quedara nada entre nosotros. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Acaso no lo he dado todo? ¿Será que estaba equivocado al pensar que el amor se trata de confianza y apoyo mutuo? Las cosas se pusieron más tensas cuando uno de mis socios más importantes decidió no renovar contrato. Dijo que el mercado estaba muy incierto. Fue un golpe fuerte, justo cuando apenas empezaba a cubrir el nuevo crédito. Poco a poco iba saliendo a flote, pero el camino era más lento y empedrado de lo que pensé. Muchas de mis estrategias no funcionaron como esperaba. Aún así, no me rendí. Logré salvar parte del taller, diversifiqué productos, aguanté la peor parte de la tormenta. Solo necesitaba un poco más de tiempo, y yo confiaba en que iba a lograrlo. Un mes después de haber dejado la casa como garantía, surgió una oportunidad importante. Una reunión con clientes extranjeros. Podía abrirnos nuevas puertas, así que preparé todo. Armé mi maleta, tomé los documentos, y antes de salir me acerqué a Marcela para despedirme. Le di un beso en la mejilla. Ni siquiera volteó a verme. Estaba atrapada en la pantalla de su celular. Me quedó ese nudo en la garganta. Pero no quise armar lío. Ya me imaginaba su discurso de siempre sobre tu trabajo eterno que no tiene fin. Lo que no esperaba era que todo se resolviera más rápido de lo planeado. Logré cerrar el trato antes de tiempo y regresé a casa con algo de ilusión. Pero apenas crucé la puerta, sentí un vacío raro. No olía a nada, no había ruidos, ni música, ni luz. Caminé por la casa y me di cuenta de lo impensable. No había ni una sola de sus cosas. El closet, vacío. Las joyitas que tenía, ya no estaban. Su tocador, como si nunca hubiera existido. Se había ido. Desapareció sin dejar rastro. Y junto con ella, se fue el coche que puse a su nombre. Intenté marcarle, pero solo sonaban los tonos, hasta que saltó el buzón. Me dejé caer en el sillón, sintiendo como si una manta de plomo me cubriera el cuerpo. Me quedé en silencio, con la mente en blanco. Un par de horas después, llegó un mensaje. Solo decía, encontré a alguien con más posibilidades, no me busques. 7 palabras, pero cada una me cayó como un balde de agua fría. Lo leí una y otra vez, esperando sentir rabia o tristeza, pero no. Era como si por dentro ya todo se hubiera congelado. Ella ya había decidido. Todo lo que yo construí pensando en los dos, ya no le importaba. Ahora tenía ahí a alguien mejor, según ella. Al día siguiente, no intenté buscarla. ¿Para qué? ¿Para rogarle que regresara? ¿Para pedirle explicaciones? Number ya no tenía sentido. Me quedó claro que, para ella, lo más valioso era la comodidad, no el equipo que se supone éramos. Vio una salida fácil, y me dejó como si fuera algo desechable. Pero afortunadamente, no todo lo hice a ciegas. Antes de casarnos, mi mentor me dio un consejo que nunca olvidé. León, si vas a firmar algo tan serio como un matrimonio, también piensa qué harías si todo se complica. El éxito atrae amigos, pero en los malos tiempos, uno se queda solo. Protégete. Él me insistió en que cuidara mis bienes con un acuerdo legal. Me dijo, si de verdad te quiere, no va a tener problema con que firmes algo que proteja lo que es tuyo. Y si se molesta, cuidado. Así que sí.
Hicimos un contrato. Marcela se rió en ese entonces, dijo que era innecesario, que me amaba con todo su corazón. Pero firmó. Tal vez pensó que eso no tendría valor real, o que después podría cambiarlo. Pero estaba equivocada. Guardé ese documento junto con otros papeles importantes del negocio, y apenas se fue, se lo entregué a mi abogado. Le pedí que preparara todo. Un aviso formal de que, al irse con otra persona, renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes. Y además, según una cláusula especial, si ella decidía terminar el matrimonio para estar con alguien más durante los primeros años, debía compensarme parte de los gastos. Una especie de reversa de lo que normalmente pasa. Sí, suena fuerte, pero la vida también lo es cuando te agarras sin protección. Cuando recibió los papeles, me la imaginé con la cara desencajada. Me empezaron a llegar llamadas de números desconocidos, pero ni las contesté. Luego vinieron los mensajes, disculpas, promesas, súplicas, que si merecíamos una segunda oportunidad, que si todo podía ser como antes. Pero ya no le creía, porque si de verdad hubiera querido quedarse, lo habría hecho cuando más la necesitaba. Me habría acompañado en lugar de abandonar el barco. Eligió lo fácil. Y ahora, que vea a dónde la lleva ese camino. Pasaron varios meses. Poco a poco, logré estabilizar el negocio. Sí, todavía tenía encima un crédito grande por pagar, pero la producción empezó a moverse de nuevo. Llegaron nuevos clientes, se sumaron nuevos socios, y todo eso sin el peso encima de alguien que, al final, solo estaba a mi lado cuando el dinero sobraba y las sonrisas eran fáciles. Del lado de Marcela, la historia fue otra. Aquel supuesto galán exitoso con el que se fue resultó ser mucho menos brillante de lo que ella imaginaba. Ganaba algo, sí, pero ni de lejos el estilo de vida que ella tenía en mente. Una conocida mía, que todavía tiene contacto con algunas ex amigas de Marcela, me contó que ya andaba quejándose, que con él hay menos dinero que conmigo, y que los gustos y lujos se le acabaron. Dice que le prometió las estrellas y terminó dándole veladoras. Hace tiempo que dejó de marcarme. Supongo que cuando vio que yo no respondía, entendió que los puentes ya estaban quemados. Además, la parte legal también la alcanzó. Por el contrato que firmamos al casarnos, estaba obligada a compensarme por los daños y por romper los acuerdos del matrimonio. Al principio quiso hacerse como que no pasaba nada, pero pronto se dio cuenta de que el documento estaba bien armado y que no había forma de zafarse. Y no voy a decir que todo esto me dio gusto. Yo no actué por venganza, sino por protección, por cuidar lo que con tanto esfuerzo construí, por mis empleados, por sus familias, por mi futuro. Ella fue quien eligió salirse justo cuando más falta me hacía. Y cuando alguien toma una decisión así, también debe estar dispuesto a asumir las consecuencias. Porque en la vida todo se paga, tarde o temprano. Muchos me han preguntado, ¿no pensaste en perdonarla? ¿En darle otra oportunidad por todo lo que vivieron? Y mi respuesta es clara. Querer no es lo mismo que permitir que te pisoteen. Lo que hizo fue una traición con todas sus letras. Si al menos me hubiera dicho, estoy rebasada, necesito un respiro, quizá habría buscado cómo arreglarlo. Pero número. Ella solo se fue, sin avisos, sin segundas vueltas. Y con eso me dijo, si ya no puedes darme lujos, ya no quiero estar contigo. Así que no voy a cargar con su decisión, ni a premiarla con una vida cómoda a mis costillas. Estos meses me han dejado lecciones que valen oro. La primera. El amor de verdad se demuestra en los días grises, no cuando todo brilla. La segunda. Proteger legalmente lo que es tuyo no es desconfianza, es inteligencia. Y la tercera. Quien te falla una vez si le das chance, lo vuelve a hacer. Sé que hay quienes, después de algo así, se caen para no levantarse. Pierden el rumbo, el negocio, la salud, la esperanza. Pero yo decidí que no iba a ser uno de ellos. Seguí trabajando, cerrando nuevas alianzas, y poco a poco estoy recuperando lo que creí perdido. Y lo más curioso de todo, es que ese ambiente pesado que había en mi casa ya no existe. Aunque el hogar esté en garantía, sigue siendo mío. Y ahora es un lugar en paz. Sin quejas, sin miradas de juicio, sin esa frase que tanto me dolía. Por tu culpa estamos así. Hoy vuelvo tranquilo del trabajo. Me preparo mi cena. Pienso en ideas para que la empresa siga creciendo. Y ya no tengo miedo de despertar con el alma hecha pedazos por culpa de alguien que, en vez de sumar, solo sabía restar. Cuando me cuentan que Marcela anda yendo hasta fiestas y contando su triste historia, ya no me duele. Tampoco me da coraje. Para mí, eso solo es un recordatorio de que lo que uno tiene, hay que valorarlo. Y ella nunca valoró ni mi esfuerzo ni mis sentimientos, así que ahora que se quede en la olla que ella solita puso al fuego.
A veces pienso, ¿y si no hubiera insistido en ese contrato de matrimonio? Fácil me habría quitado la mitad de todo lo que construí, y con eso me habría dado el golpe final. Tal vez hubiera tenido que cerrar el negocio y dejar a toda mi gente sin chamba. Me duele por aquellos que sí han pasado por eso y lo perdieron todo. Es injusto, pero así funciona el mundo. Y justo por eso, yo no me dejé. Ahora que mis proyectos vuelven a despegar, siento cómo regresa la energía. El camino no fue nada fácil, pero me hizo más fuerte. A veces hay que perder algo importante para reencontrarte contigo mismo, para descubrir que todavía puedes crecer y salir adelante. Y te juro, esa sensación de libertad después de soltar a alguien que nunca te valoró como persona, no tiene precio. Hoy, miro a mi alrededor y veo que tengo gente que me respeta, que quiere construir algo a mi lado, sin dobles caras ni condiciones. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que me da esperanza en el futuro. Esta es mi historia. Una historia sobre cómo estuve a punto de perder todo lo que con tanto sudor levanté, y también una historia sobre una mujer que, en vez de ser mi compañera, resultó ser un lastre que me abandonó por una ilusión dorada, que terminó desinflándose como globo mal amarrado. Y si algún día le da por querer volver, por pedirme perdón, no le voy a cerrar la puerta en la cara, pero tampoco voy a dejarla entrar de nuevo a mi vida. Respeto los buenos momentos que compartimos, sí, pero lo que yo necesito ahora es lealtad, compromiso, alguien que no huya a la primera tormenta. Habrá quien diga que fui duro. Yo creo que simplemente no me dejé aplastar. Hay personas que solo saben amar cuando hay billetes de por medio. Y si tú te topas con alguien así, que solo está contigo mientras todo va bien, hazte una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando las cosas se pongan difíciles? La mayoría se va a esfumar. Por eso, si estás escuchando esto, te doy un consejo sincero. Cuida lo que construyes, escucha a tu corazón, pero no apagues tu sentido común. El amor verdadero no te abandona en la tormenta. El que de verdad te quiere, se arremanga contigo. Le entra al caos, y no te suelta. En cambio, quien solo quiere lujos y diversión, va a buscar donde brilla más la vitrina, sin importar a quién deja atrás. Yo sé que cada quien reacciona diferente ante una traición. Algunos perdonan, otros se desquitan. Yo no busqué venganza. Solo hice lo que era justo y necesario. No deseo que sufra, no le guardo odio. Pero eso sí, ya no puede tocar lo que tanto me costó levantar. Y esa, tal vez, es la única justicia verdadera que me tocó vivir. Espero que en mis palabras hayas encontrado algo que te sirva. Tal vez un consejo, una señal de alerta, o quizá hasta te viste reflejado, o pensaste en alguien cercano. Y ahora entiendes por qué es tan importante cuidar no solo el corazón, sino también el bolsillo. A mí la historia me llevó por donde me tenía que llevar. No fue fácil, pero aquí sigo. Y si algo tengo claro, es que las personas que se quedan contigo en los momentos pesados valen 10 veces más que aquellas que se esfuman en cuanto llegan los problemas. Cuídense mucho, y cuiden también a los suyos, a los que de verdad lo merecen. Porque hay quienes están para sumar y proteger, y hay otros que solo llegan para cargar más peso sobre tus hombros. No te confundas, aprende a distinguirlos, y cuando los buenos estén cerca, no los sueltes nunca. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.